tardes, muy bienvenidos a Economía para Todos. Damos la bienvenida, por supuesto, a nuestros oyentes de la radio, pero también a nuestros espectadores en el 125 de Movistar. Madre mía, estamos todos conteniendo la respiración, estamos ya a pocas horas del 1 de octubre y la verdad es que nadie se atreve a decir qué es lo que va a pasar, porque lo que sí ya sabemos es que han encargado a una empresa china que se llama Smart Dragon las urnas que nos han enseñado, que bueno, la que se montó ayer en Twitter fue gorda. A uno les parecía una caja para guardar la ropa para guardar la ropa de veranito, después me la llevo, para guardar los juguetes de los niños, otros ya que un cubo de basura, la verdad es que valen cualquiera. El caso es que ahí están las urnas, entonces no sabemos si se van a utilizar o no. Pero bueno, esto es más política, lo que pasa es que ya saben que nos gustaría seguir con la política, pero no, esto... Mañana van a tener aquí un programa especial a las 7 de la tarde con los tres principales espadas de esta casa, así que les dejamos lo que es la política y nos vamos a la economía, que es un poco más lo nuestro, aunque una cosa está ligada a la otra, y es porque bueno, esta semana ya hasta el Banco de España se ha sumado a, bueno, pues a esa tesis lógica de que bueno, es que ya lo de Cataluña está haciendo daño a España, a toda España, no solo a Cataluña, a la economía española. Pues porque el rum rum, el ruido, el follón, el campo embarrado, todo eso a los inversores no les gusta nada. Por cierto, a los turistas tampoco. Y a nadie. Y las calles están muy revolucionadas, pero allí no compra nadie un zapato, con lo cual el consumo también se está dañando. Y al final todo eso daña a la economía española, daña a la deuda, a la prima. En fin, es lo que vamos a analizar hoy. Y también, bueno, pues ya saben, ayer nos aprobaron los presupuestos, luego escucharemos al ministro que insiste en que aunque ayer nos aprobaran los presupuestos, tiene la intención de seguir negociando, de seguir hablando e intentar que los presupuestos se puedan presentar antes de final de año y no haya que prorrogarlos. Ya sabemos que aquí en la mesa hay ganas incluso de que se prorroguen, pero eso lo vamos a ver ahora enseguida. Bueno, y aquí me acompaña Manuel Llamas, que vamos, estaría, vamos, encantadísimo de que no se pudiera gastar ni un euro más de lo que ya se ha gastado este año. Yo soy un firme defensor, ferviente defensor de la prórroga presupuestaria. Siempre. Ojalá hubiera ese prórroga todos los años. Todos los años. Y Domingo Soriano, sí, que no lo es tanto, porque piensa que mira, entonces... Yo solo con pensar que no tengo que ir al Congreso a tragarme como todos los años, esa eterna jornada de Sí. Ya me empieza a gustar la idea, ¿eh? Yo me la he tragado muchos años y entonces estábamos hasta las 2 de la mañana incluso algún día, o sea que cuando yo era más pequeña. Sí, es muy duro ese día. A ver, lo de los presupuestos, yo entiendo que a Manu, porque claro, yo digo, tú imagínate unos presupuestos prorrogados 10, 15 años, solo con lo que se va comiendo la inflación, o sea, el porcentaje de gasto público en términos de PIB, solo vas prorrogando y te baja en 5 o 8 puntos en un momento. Bueno, vamos primero, que nos hemos adelantado un poco al guión. Vamos primero con Cataluña, lógico, estamos realmente preocupados porque ya esta semana el Banco de España ya ha empezado a decir que la economía española se puede resentir, porque ya no estamos hablando de si se hace independiente o no, esto ya casi... que bueno, vamos a dar por hecho que no, obviamente, que el gobierno pues al final utilizará todos los mecanismos para que eso no se produzca, en fin, que no se van a independizar, pero ese ya no es el problema es el contexto, el follón, el lío que se está montando, la inseguridad que todo esto crea, y eso es lo que está afectando ya a la economía española. Lo hemos visto en la prima de riesgo, lo hemos visto en los informes, ya les he dicho, del Banco de España, pero también de casas de análisis y de bancos importantes como JP Morgan, algunas casas de análisis, por supuesto la COE, la CEPIME, la CEIN, los empresarios catalanes, en fin, todo el mundo se ha sumado a un poco tarde para nuestra forma de ver. Nosotros ya llevábamos mucho tiempo advirtiendo que esto iba a tener consecuencias lógicas, porque el dinero no es que sea miedoso, el dinero lo que quiere es tranquilidad y seguridad para invertir. Entonces, primero, vuestro análisis de todos estos informes, análisis, el último el del Banco de España y el de JP Morgan, pero ya vienen sucediéndose durante las últimas semanas, incluso el de JP Morgan diciendo, oiga, abandonen la deuda española y váyanse a Portugal, que eso nos gusta Portugal, pero nos da mucha rabia, ¿no?
A ver, para empezar, yo creo que es cierto que estas advertencias son, digamos que recientes, pero a mí me gustaría recordar que el proceso secesionista que se comenzó en el año 2012 ya ha hecho daño, en primer lugar, a la economía catalana. Es decir, no es casualidad que Cataluña sea la autonomía que más ha sufrido la fuga de empresas durante los últimos años. Yo creo que ahí ha habido, por ejemplo, una combinación de dos factores. Por un lado, la nefasta política presupuestaria que han llevado a cabo los partidos nacionalistas durante estos últimos años, disparando los impuestos, porque en Cataluña hay que recordar que es la autonomía que sufre una mayor presión fiscal, un mayor esfuerzo fiscal de toda España. Ya en España el esfuerzo fiscal es elevado, pero es que en Cataluña todavía más. La errática y errónea y perniciosa política fiscal de los nacionalistas, unido a todas las trabas regulatorias que existen en Cataluña. Por ejemplo, hay que recordar que en Cataluña no existe libertad de horarios, que hay muchísimos impedimentos para la instalación de grandes almacenes, para abrir nuevas empresas, nuevos grandes almacenes. Hoteles, hay la moratoria de Ada Colau, que va directamente contra la línea de flotación del turismo, que es el principal motor económico de Barcelona y también de los más importantes de Cataluña. A todo esto se le suma, a mayores, el proceso independentista, que el proceso independentista lo que genera en los inversores, con toda la lógica del mundo, es incertidumbre. Es una sensación, un clima de inestabilidad. Y no hay nada peor para el negocio que no saber lo que va a suceder a un año vista. Yo no te hablo de 10 años vista, pero todo empresario y toda inversión necesita un determinado marco temporal de cierta certidumbre a nivel jurídico y político, a sabiendas de que las reglas de juego no van a cambiar de forma dramática. Por eso no solo hay incertidumbre cuando se producen este tipo de procesos, sino también cuando hay elecciones y hay riesgo o amenaza de que se produzca un cambio de gobierno que modifique de forma radical las políticas económicas y presupuestarias, que es lo que sucedió en parte durante el año 2016 con el tema de Podemos y demás, ¿no? Entonces, yo creo que estos dos factores ya han afectado a la economía catalana. Y ahora lo que están advirtiendo las casas de análisis y el Banco de España es que este clima de incertidumbre, cuidado, no solo afecta a Cataluña, es que también afecta a España. Lógico. ¿Y cómo afecta a España? Pues, para empezar, esta semana hemos conocido que el gobierno ha tenido que postergar la aprobación del proyecto de presupuestos generales del Estado. ¿Por qué? Porque el PNV se ha descolgado del apoyo debido a la tensión con Cataluña. Segundo punto, ¿qué va a pasar el lunes? A partir del lunes, ¿qué va a pasar? Porque independencia casi todo el mundo da por hecho que no va a haber, es decir, sería una auténtica locura. Pero no sabemos lo que va a pasar. Se está hablando de que la Generalidad a lo mejor plantea una declaración unilateral de independencia. Eso va a significar la activación del artículo 155 de la Constitución y, por lo tanto, la suspensión de la autonomía. Eso va a generar la convocatoria de elecciones, el adelanto electoral. ¿Quién las va a ganar? ¿Con qué programa? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos meses? Incertidumbre. Reacción de los inversores. Oye, adiós. A España ahora mismo es un farolillo rojo en ese sentido. Sí, porque además, a ver, lo que tú decías de Portugal, esto es algo que siempre hay que tener en cuenta. Muchas veces analizamos estas cuestiones como si estuvieran aisladas. Es decir, decimos, bueno, hombre, la mayoría de la gente no cree que vaya a haber independencia. Es cierto, la gran mayoría de los inversores creen que esto no va a llegar a nada. O la gran mayoría de los inversores no piensan que esto vaya a tener un impacto. Bueno, por eso la prima de riesgo sube, pero no se dispara. Pero, ¿por qué decía lo de Portugal? Porque no estamos solos en el mundo. Es decir, opciones de inversión hay miles, hay cientos de miles, en deuda soberana y en deuda no soberana. Entonces, claro, cuando tú empiezas a meter esa incertidumbre, lo que haces es decir, oiga, invertir aquí, de cualquier forma, ya sea comprando deuda, ya sea abriendo una planta, como decía el otro día el ministro de Guindos, que decía que una gran empresa que iba a abrir una planta en la zona franca que estaba pensándoselo, por así decirlo. Porque tienes muchas alternativas. Es decir, si la cuestión fuera solo alguien que dice, abro esta planta o no la abro en España, pero no tengo ninguna otra oportunidad, probablemente se abriría igual. O si alguien dijera, bueno, es que tengo que comprar deuda, si la duda fuera, ¿compro deuda española o no la compro? Pues a lo mejor la compraban, pero es que la duda no es esa, la duda es deuda española o portuguesa o francesa y empiezas a ver que tienen muchas opciones. Entonces, en una situación así, lo que haces es poner un tic rojo. De esto, muchas veces estos son como los cuadros esos que aparecen en verde y en rojo, ¿no? Pues en España ahora de repente tenemos un tic rojo claro de incertidumbre política. Incertidumbre política por lo que va a pasar en Cataluña y por las consecuencias de lo que está pasando en Cataluña puede tener el conjunto de España. Porque lo de los presupuestos es solo un apunte más. Es decir,
que el gobierno español puede tener que hacer cesiones es algo evidente. Claro, aquí la cuestión es qué cesiones, porque esta semana hemos asistido al espectáculo de que el señor de Guindos él dice que le hemos interpretado mal y ha habido ahí una confusión tremenda con que el gobierno, una vez que está claro que no va a haber independencia y tal, pues se ha visto obligado a decir el señor de Guindos que había dicho, dice él que había dicho que había que renovar el sistema de financiación autonómico y que eso se iba a hablar con todas y tal, y la gente habíamos entendido, porque lo había dicho, que se iba a hacer algo especialmente con Cataluña. ¿Qué ha pasado? Pues que ha tenido que rectificar, que ha tenido que decir esto. Sí, es que eso ni se plantea. Es decir, lo rechazó el señor Pujol, y lo dije yo ayer también en TV3, en el año 78, y están en el régimen común. Otra cuestión es un sistema de financiación común para todas las comunidades autónomas, en las cuales tradicionalmente en España siempre se ha mejorado la financiación para todas y teniendo en cuenta lo que son las características específicas de cada una de ellas. Este es el desmentido oficial. Ahora, primero, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando ni más ni menos que del pacto fiscal. El pacto fiscal es... Bueno, pero espera un momento. Estamos hablando de... Todo esto ha surgido porque... aunque mañana no haya referéndum o sea una coña de referéndum y sea un happy y tal, puede ser que para ellos sea los votos que sean 60, 200, 1000, 4000 que hayan conseguido tal, para ellos sea suficiente y según su propia ley aprobada, en 48 horas pueden declarar la independencia. Entonces, la cuestión es... ¿qué vamos a hacer para...? Y entonces se está hablando de hay que dialogar, ¿no? Todas estas cosas de diálogo generoso, no sé qué. Y en este contexto es en el que se había introducido el elemento Guindos. Entonces, vale, Guindos dice ahora que no, que es hablar del sistema de financiación. Pero Guindos lo dice porque se ha montado una muy gorda. Bueno, pues a ver, yo no a creo... ver vuestra opinión sobre ¿es O sea, una porque aquí... se ha montado o qué hay, qué le vamos a, que lo que hay que darles? A ver, aquí, por eso es otra, es que eso es muy importante. Aquí hay dos preguntas. Una, ¿de Guindos está diciendo esto porque ha sido una ocurrencia? Yo no me lo creo. No me creo que sea una ocurrencia. En el Financial Times hace una semana que dijo prácticamente lo mismo y el jueves en TV3. Hombre, 2 veces la misma ocurrencia. Y no me creo tampoco que lo diga que es el verso suelto del gobierno o que es una especie de no, yo lo digo esto, pero en realidad, como no, esto lo dice, me imagino, vamos, es que si no casi sería peor. Si lo dice sin ningún tipo de acuerdo, por así decirlo, con el gobierno y el gobierno no le ha autorizado, no le ha dicho, tú lanza estos mensajes, estos globos sonda, casi sería peor. Yo creo que hay encima de la mesa, en ese escenario post 1 de octubre, hay 2 elementos que son clave y que por mucho que Guindos diga lo contrario, están encima de la mesa. Estas 2 bazas que vamos a comentar ahora están encima de la mesa, están siendo barajadas por Moncloa. Una, ya ha sido anunciada por el propio presidente del gobierno, reforma de la Constitución. ¿En qué sentido? Lo desconocemos, no lo sabemos, pero ha abierto el melón de la apertura de la reforma constitucional, que hasta ahora estaba cerrada. Hasta ahora, sin el visto bueno del Partido Popular, la Constitución era intocable. Porque por mucho que el PSOE planteara abrir una posible reforma, sin el apoyo del Partido Popular no se puede abrir. Por lo tanto, primer paso, el gobierno ya admite que está dispuesto a negociar la reforma constitucional. ¿En qué sentido? Lo desconocemos, pero muy posiblemente será... el tema territorial va a ser clave, fundamental, el tema competencial, el reparto de las competencias también, el tema de la financiación seguramente también, seguramente se va a aprovechar la apertura para tratar el tema sucesorio, el tema de que no prime el varón sobre la mujer, es decir, este tipo de cosas. Pero en lo que respecta a Cataluña es evidente que se va a tratar. Segunda gran carta que está encima de la mesa, la financiación autonómica. Y aquí es donde entra el tema Guindos. A ver, Guindos lo ha dicho, esta polémica no es nueva. La semana pasada, lo que pasa es que pasó desapercibido. Nosotros, por ejemplo, lo titulamos por ahí. La semana pasada concedió una entrevista al Financial Times y el periodista, el corresponsal del Financial Times en España, le pregunta a Guindos: señor Guindos, ¿qué pasa con ese pacto fiscal que le propuso el señor Artur Mas a Mariano Rajoy en el año 2012? ¿Están ustedes dispuestos a negociar o a concederle ese pacto fiscal? Y la respuesta literal de Guindos fue: en el año 2012 España estaba atravesando una crisis económica brutal y no podíamos plantear ese tipo de medidas. Pero ahora la situación ha cambiado, la crisis se está quedando atrás y estamos dispuestos a hablar de todo. Y eso incluye el pacto fiscal. Y el pacto fiscal, para que la gente se entere, el pacto fiscal es el modelo del País Vasco.
País Vasco y Navarra, el tercer fuero en España. Cataluña recaudaría todos los impuestos que se generan, la Generalidad, perdón, recaudaría todos los impuestos que se generan en Cataluña y después negocia con el gobierno central el pago de un cupo por los servicios que el Estado presta allí. Que alguien ha ya puesto en cifras, 16.000 millones. No sé. 21.500. A ti te salen 21.500. Bueno, pues 21.500. entonces 21.500. hagan caso a Domingo Soriano, porque los 16.000 que he Se leído queda yo corto, en otro se sitio queda- se queda corto. No, los 16.000 que los daba expansión y no es una mala cifra. A ver, esto nunca... Ya, es un poco hay muchas formas de medirlo, claro. Sí, muchas derivadas que entran en juego que no se sabría, ¿no? Pero los 16.000 son en base a un cálculo que se hizo hace unos años y en base también a una suposición de cupo catalán, que es una suposición a mí me parece generosa. Es decir, suponiendo que el cupo catalán se ajusta a lo que en teoría debería ser el cupo vasco. Y además, ya digo que eso era un cálculo de hace algunos años. Claro, si tú dices, el cupo vasco, ¿cuál es la teoría? Es que aquí hay que diferenciar mucho entre la teoría y la práctica. Lo explicamos este fin de semana No, en Libre. espera un momento, que me está entrando un calor. Nos está entrando aquí un calor, así que seguimos necesitando aire acondicionado Toshiba, porque además ya saben que estamos en el veranillo de San Miguel. Pero ahora mismo aquí, con estas cifras y con esto, es un calor que yo les recomiendo que para su casa, para las oficinas, para su empresa, para el comercio, para todos los lados, tengan un aire acondicionado Toshiba. Y además es muy fácil, Solamente tienen que poner quiero un Toshiba en su navegador y le mandan a un instalador que le va a hacer una instalación particular para sus necesidades. De verdad, Toshiba aire acondicionado, que es la tecnología que la vida necesita. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring A ver, is Domingo, que te like corto, on- perdona, pero No. es que me venía al pelo, hijo. No, sí es. Además, tienes razón, Sí, que sí, esto. sí. No sé si claro, pero a mí yo ya no puedo más con el tema. A ver si llega el 1O y nos, Sí, pero y es nos que dejan lo- en paz. Después Luego del viene el 1, 2 y viene el el 3 2 y y el el 4. problema es ese, que Y no hasta nos- el 4 y el 5. Sí, el problema es que no nos van a dejar en paz. Pero, a ver, la teoría del cupo vasco, porque A decía ver, que hay mucha diferencia entre teoría y práctica. La teoría del cupo vasco lo que dice es, las instituciones vascas recaudan todos los impuestos y luego pagan al Estado por las competencias no transferidas. Entonces, bueno, sobre el papel yo no tengo nada demasiado en contra de eso. Eso es más que el cupo es el convenio, ¿no? Yo no tengo nada demasiado en contra de eso, más allá de que se podría decir, bueno, pues tú recaudas el conjunto de los impuestos, pagas la parte que no te corresponde y dejamos una pequeña parte para un fondo, podríamos llamar de solidaridad o, bueno, como lo queramos llamar, de compensación interregional. Bueno, me da igual, ¿no? Pero es que eso no es lo que ocurre en el cupo vasco. O sea, eso es la teoría del convenio. Luego, en la práctica del cupo, lo que ocurre es que el gobierno vasco se sienta con el gobierno central y le dice, para asegurarte paz política en el País Vasco y también lo que necesites de apoyo en el Congreso durante los próximos años, tú me tienes que hacer a mí un cálculo del cupo, que el cupo es la traslación práctica del convenio, que sea mucho más favorable a mis intereses de lo que dice el papel teórico. Y entonces, claro, al final, ¿qué ocurre? Que el País Vasco es la región mejor financiada de España con muchísima diferencia sobre la siguiente. El País Vasco es la única región de España que está muy por encima de la media en renta per cápita y en la cual sus habitantes reciben en el saldo ingresos, gastos públicos, reciben por encima de lo que ellos ponen en impuestos. O sea, son en un sistema fiscal progresivo, el País Vasco, sin embargo, sus habitantes reciben más de lo que ponen en impuestos. Es la locura. Entonces, claro, si trasladar la teoría del cupo vasco al caso catalán o al resto de las comunidades, no solo nos centremos ¿Cómo en se Cataluña. llamaría esa España entonces? ¿Qué sería? Pero se podría trasladar la teoría del convenio, o sea, yo la teoría Sí. del convenio vasco, sí, Vale, pero la práctica del cupo es pero imposible, ¿qué porque la España práctica del sería? cupo supone que todas ellas se llevarían más de lo que ponen, y eso ¿Pero es qué, que no qué da. España sería? El modelo fiscal... Porque eso no es federal. No. Bueno, Porque a federal esto no sería, no sería federal. Pero bueno, hay distintos... tampoco de naciones de lo que tenemos ahora. Hay ¿Qué distin- narices de modelo No, territorial sería ese? No, más que territorial, el modelo territorial se mantendría más o menos igual, es decir, Bueno, pero es muy importante, la división- financiación es Claro, fundamental. la división territorial sería, la división administrativa sería idéntica, comunidades autónomas, provincias, ayuntamiento y gobierno central, pero sí habría un cambio de trasladarse a
de cambiar por completo el sistema sería algo parecido a lo que sucede en Suiza, por ejemplo, en donde existe un sistema confederal que es diferente a nivel territorial, pero a nivel financiero sí es similar. Es decir, los cantones se dedican a recaudar y luego entre todos financian las competencias del Estado, del gobierno central. En este caso sería más o menos así, pero estoy de acuerdo con Domingo. ¿Cuál es o sea, a mí, por ejemplo, este sistema, el sistema de que las comunidades, que yo iría más allá, es decir, yo creo que sería la provincia, el órgano administrativo idóneo. Y los ayuntamientos. Idóneo para esto. De hecho, en el País Vasco son las diputaciones provinciales las que se encargan de recaudar. Pero bueno, yendo al tema, a mí ese sistema me gusta. A mí lo que no me gusta es el sistema autonómico en donde las comunidades autónomas gastan y el gobierno central recauda, porque eso lo que genera son incentivos perversos. Los políticos autonómicos tienen una enorme capacidad de gasto y despilfarrar el dinero público sin ninguna responsabilidad. Si se pasan de frenada, lo que hacen es recurrentemente decir, es que Madrid no me da más, es que es culpa de Madrid, es que es culpa del sistema de financiación. No, es culpa suya, de que usted es un manirroto y eso es un irresponsable a nivel presupuestario. Por lo tanto, ¿qué sería lo idóneo? Que las comunidades autónomas, insisto, en mi opinión, creo que serían las provincias, pero bueno, que las comunidades autónomas recauden los impuestos para las competencias que tienen transferidas, financien esas competencias y si usted por lo que sea quiere gastar más, pues tendrá que subirle los impuestos a sus votantes. Y ellos decidirán si usted es bueno o no. De eso lo vengo yo oyendo desde que soy pequeña. ¿Qué es la corresponsabilidad fiscal? No sucede. Desde, mira, vamos, que era Boyer ministro de Hacienda. Boyer dirá alguno. ¿Boyer quién era ese? Pues Boyer. Yo estoy de acuerdo, pero yo ahí que estoy de acuerdo con Manu, pero es que volvemos al tema práctico. Es decir, ahora mismo el País Vasco, cada uno de sus habitantes recibe 1.400 euros más de lo que pone en ingresos. O sea, el saldo de la financiación del País Vasco es positivo en 1.400 euros per cápita. Eso se lo ponemos nosotros. El resto de españoles le ponemos 1.400 más a cada vasco. Siendo una de las regiones más ricas. Sin embargo, Cataluña pone 1.300. Es decir, es un saldo negativo de 1.300. Luego está el caso de Madrid, que es la que más pone, que son 2.900 per cápita. A mí no me gusta mucho el juego de las balanzas fiscales porque hay muchas trampas. Pero bueno, vamos a las cifras. Si esas son las cifras, el cupo vasco, no el teórico, que el teórico es el que dice Manu, y yo estoy de acuerdo, de verdad. ¿En qué se traduce? El que se traduce después de la negociación política son 1.400 euros más 1.400 euros que tienen ahora los vascos de más 1.300. ¿Tiene el Estado español capacidad para revertir esos 1.400 negativos a Cataluña y darle las mismas condiciones que le da al País Vasco, que son 1.400 positivos? Es decir, son 2.700 euros. Yo creo que no tenemos la capacidad. De hecho, de ahí es donde yo te decía los 21.500 millones. Si a cada catalán se le aplicase fiscalmente el mismo trato que se le da a cada vasco, el sistema común, por así decirlo, el sistema de régimen común, tendría que proporcionar 21.000 millones extras, que serían los 9.000 que perdería, los casi 10.000 que perdería de lo que ahora mismo aporta Cataluña, por así decirlo, en esas balanzas fiscales, y 11.000 más que le tocarían para tener la misma financiación que tiene el País Vasco. Es insostenible. De hecho, si uno mira quién pone dinero, es cierto, hay 4 autonomías que salen en negativo. En las balanzas fiscales famosas solo hay 4 autonomías que salen en negativo, que son Madrid, Valencia, Cataluña y Baleares. Valencia sale por poco en términos per cápita, es digamos la situación más injusta porque también tiene una renta per cápita inferior a la media nacional, pero sale por poco. Y Baleares, que aporta per cápita algo más que Cataluña, algo más de los 1.300 euros que hemos visto, pero como es una autonomía pequeña tampoco se nota demasiado. Al final, el dinero lo ponen Madrid y Cataluña. Eso es cierto, porque son las regiones más ricas. Es que esto pasa en todos los países del mundo. Entonces, si tú sacas a Cataluña del régimen común y le das un concierto económico como el vasco, lo que tienes es o la quiebra al día siguiente de la Comunidad de Madrid o la independencia de Madrid, porque te digan, oye, yo no puedo sostener con 7 millones de personas a los otros 40 millones. Es que sería literalmente insostenible, pero es que es la única solución que habría. Pero es que esa es otra de las consecuencias que yo veo. Yo, por ejemplo, si fuera valenciano o estuviera en el gobierno de Valencia o estuviera en el gobierno de Baleares o estuviera en el gobierno de Madrid, si le dan esto, a Cataluña, monto una zapatiesta que es lógico. Que vamos, se encuentra el gobierno con un problema de 3.000 pares. Como haga eso, el incendio se le monta en distintos sitios. A largo plazo yo creo que la única solución es... Pero eso lo quieren realmente los que están ahora, porque claro, a largo plazo no va a estar, vale, pero Junqueras lo va a tragar. Pero a ver, Junqueras los de ahora están igual de enloquecidos. Yo creo que sí que habría un cierto capacidad para llegar a un acuerdo
quiero creer, es que están tan enloquecidos, la verdad que uno no lo sabe, pero yo quiero creer que un sistema de corresponsabilidad fiscal real en el que le digas, el que ha dicho Manu antes, tú recaudas, Sí. tú gastas, pero no como el cupo, no la práctica del cupo vasco, sino la teoría del convenio vasco. Pero claro, ese sistema de corresponsabilidad fiscal real tiene un problema muy grave, una piedra en el zapato para sacar eso adelante, que son los vascos. Que los vascos van a decir dos cosas. Uno, yo quiero seguir siendo especial, y claro, en un sistema de corresponsabilidad fiscal real, se llame cupo, se puede llamar cupo, se puede llamar como se quiera, pero va a ser muy parecido al convenio, con lo cual van a decir, oye, ¿y qué pasa con mis derechos históricos? Y luego, dos, que en el momento en que tú abras esa caja de Pandora, tienes que señalar al País Vasco y a Navarra y decir, vuestro cálculo del cupo es injusto, está mal hecho y tenemos que cambiar el cálculo, no el convenio, sino el cupo. Y claro, ya, entonces el incendio que ahora tienes en Cataluña lo vas a tener en el País Vasco, pero ahí por lo menos, no sé cómo decirlo, ahí estaría cargado de razón el gobierno central, porque es que es inaceptable el cálculo Bueno, que se hace sí, del cargado cupo. de razón también estaba ayer y Sí, antes no, de ayer y tiene mañana y cargado de razones, pasado, tiene pero muchas, aquí es cierto. el estar teniendo la razón no... Desde mi punto de vista, no lo quiere que decir es nada. totalmente, lo que sería injusto sería, que es a mí lo que me da miedo y es por donde creo que van los tiros. Lo que sería injusto desde mi punto de vista es otorgarle, igual no literalmente, No del todo, pero casi, que se acerque. acercarse al pacto fiscal, que es lo que plantea un poco el gobierno, es decir, a lo mejor no da el paso definitivo, pero sí acercarse al pacto fiscal y concedérselo a Cataluña y mantener el resto igual. Eso sería profundamente injusto, porque en la línea que está comentando Domingo, no solo es inmoral, porque, oye, al fin y al cabo estás premiando a aquel que se ha saltado la ley, ha sido absolutamente desleal, pretende hacer saltar por los aires la Constitución con el proceso independentista, con lo cual le estás premiando. No solo sería inmoral, sino que además sería profundamente injusto, porque al final serían los madrileños fundamentalmente los que tendrían que aportar muchísimo más dinero de su bolsillo, siendo los que más contribuyen a las arcas comunes para financiar ese desaguisado. Por lo tanto, yo soy partidario, y siempre he sido un firme defensor no del modelo autonómico tal y como está concebido, en donde el gasto está descentralizado, pero los ingresos están centralizados. Es decir, las comunidades autónomas gastan y el gobierno central recauda. Sino descentralizar gastos e ingresos. De tal forma que las comunidades autónomas recauden y gasten en aquellas competencias que tienen transferidas. Y luego, pero la clave es lo que dice Domingo, hacer un sistema de cálculo que sea de verdad. Porque lo que hace el cupo vasco es una trampa. Es decir, el cupo vasco es... el Estado presta servicios por valor de 100 y resulta que los vascos pagan 50. Hombre, entonces es una bicoca, es una auténtica bicoca. Porque no es una cuestión económica. Porque lo que los necesitas para todo, y los has necesitado claro. y No, ellos han apretado. Y porque quieren, y ya no es una cuestión solo de, es también por el rollo este que siempre se ha dicho, no, para calmar las cosas, por una cuestión, como ahora sería con Cataluña, sería, no, porque hay que llegar a un acuerdo, hay que llegar a un diálogo, y entonces... Pero es imposible, o sea, un país... Y sus votos para aprobar los presupuestos... Sí, pero es que no son solo los votos para aprobar el presupuesto, también ha sido durante muchos años la cuestión política, el apaciguamiento en todos los sentidos. Relativo, claro. pero eso, bueno, apaciguamiento. pero el árbol, el mover el árbol y las nueces, ese tipo de argumentos siempre han servido para estas cosas. Pues ahora Cataluña está en las mismas. Y ahora están en las mismas, están diciendo lo mismo. Nosotros ¿Vas a tragar? Pues seguirá con las nueces Están en las mismas, con el árbol y las nueces. Eso. Y no se puede, pero es que ningún país... A ver, esto de verdad que no es una cuestión... Ni un país, ninguno, no se puede permitir que de sus 4 regiones más ricas, las 4 regiones más ricas en España en renta per cápita son el País Vasco, Navarra, Cataluña y Madrid. Un país no se puede permitir que 3 de esas 4 regiones, que son las más ricas, tengan un sistema de financiación que encima hace que el resto tenga que poner dinero, porque es que es lo que decimos antes, es que básicamente lo que va a consistir es que Madrid va a tener que financiar a los otros 40 millones. Y eso no es una cuestión de, no, es que ahora el centralismo madrileño, es que sería infinanciable, o sea, el país entraría en quiebra en 10 o 15 años. Bueno, ahora vamos a seguir porque os voy a meter en un mínimo aprieto, que es muy bonito todo esto que estáis contando, pero resulta que si se prorrogan los presupuestos, ¿de dónde sacan el dinero para todo esto de la financiación? No hagas tanto ruido, Domingo, que no se oye. Enseguida se lo vamos a contar, pero vamos a explicarles ahora, con la ayuda de Manuel Llamas y por supuesto el patrocinio de nuestros amigos de Steel, cómo esta semana uno de nuestros puntos flojos, que es el precio del petróleo, porque somos demandantes total y en fin, el precio del petróleo nos interesa mucho como país porque nos encarece muchísimo. Pues esta semana ha tocado los $60. No es que sean ni 100 ni 120, pero oye...
Nos hemos pegado un sustito y Manuel Llamas, con nuestros amigos de STIL, nos lo ha explicado de maravilla. STIL, tu aliado en el jardín, nos ofrece la cifra económica de la semana. $60. Este es el precio que ha rondado el petróleo a lo largo de la presente semana tras el repunte experimentado en los últimos días. El crudo parece pues que abandona el umbral de los $50, reanudando así las subidas registradas en los últimos trimestres. Este repunte se debe a que el exceso de oferta de petróleo se está reduciendo de forma sustancial debido al aumento de la demanda y a los recortes de producción por parte de la OPEP. De este modo, el mercado del oro negro se aproxima a su punto de equilibrio entre oferta y demanda. Sin embargo, esto no significa que el crudo vaya a subir mucho más de precio en los próximos meses. El fracking ha revolucionado la industria, reduciendo los costes y flexibilizando la producción. Los pozos de shale oil bombearán más crudo con el alza de precios, conteniendo así futuras subidas. Pese a todo, este repunte perjudica a la economía española debido a su elevada dependencia energética. El encarecimiento de las importaciones dañan la balanza exterior y aumentan los costes de producción, pero España ha mejorado su competitividad en los últimos años, de modo que hay un cierto margen de maniobra para absorber este impacto a corto y medio plazo. STIL, tu aliado en el jardín, nos ha ofrecido la cifra económica de la semana. Mi jardín perfecto. Cuando trabajo en mi jardín, es el momento STIL. Máquinas de batería que son pura ingeniería. Silenciosas y potentes, tienen precios sorprendentes. Con el jardín a la vista, ve a tu tienda especialista. Encuentra la tuya en STIL.es. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Bueno, a ver, por 20 euros, Llamas. Y entonces, que todo esto es muy bonito, vamos a suponer que el gobierno es un calzonazo, se baja los pantalones, se chuchurrucha, no hace nada más que sentarse, esto del diálogo, y les ofrece algo parecido al concierto, al cupo, al llámese, que me da igual cómo se llame. Pero vamos a ver, si acabamos de decir que no tienen presupuestos, luego no tienen dinero para nada, es que no se lo cree nadie entonces. No, o sea, ya no, de hecho... Estamos ya entrando en el asunto de no tenemos presupuestos. Ya los teníamos que tener en el Congreso. Finales de septiembre, no lo vamos a tener. De hecho, se incumplió ayer. Ayer se incumplió. El límite que marca la Constitución. Tenía que entrar en el Congreso antes. Podía haber entrado, claro, ayer viernes, punto. Tenía que haber entrado ayer. Un año lo hicieron el sábado. Hoy incluso podían haberlo... Bueno, es verdad. Un año lo hicieron el sábado. Bueno, pues hoy lo podían haber puesto. Se lo van a pasar. Pero tampoco, así que nada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, evidentemente, por mucho que quieras negociar, el tema presupuestario es clave, aunque eso... Este tipo de reformas también igual requerirían el tema incluso la reforma constitucional, en caso que fuera el pacto fiscal puro y duro. Sin presupuesto, pues lógicamente la clave desde mi punto de vista es que el gobierno tiene acotado el tiempo. Es decir, estos presupuestos del año 2017 se pueden prorrogar a 2018. Y no pasa absolutamente nada. De hecho, yo estaría encantado de que se prorroguen, porque eso va a significar que va a haber menos gasto, o al menos no va a haber más gasto, y se va a permitir acelerar la reducción del déficit. ¿Pero cuál es el problema? El problema está en que para el año 2019 tienes que contar con unos nuevos presupuestos. Según la legislación no puedes prorrogar 2 veces los presupuestos, aunque luego siempre hay posibles matizaciones. Pero son legislaturas distintas, claro. Por eso digo que, desde mi punto de vista, ¿cuál es la clave? La clave es que la prórroga presupuestaria avanza la posibilidad, en caso de que se materialice, avanza la posibilidad de que se adelanten las elecciones generales en España. Mariano Rajoy, su intención, esto hay que recordarlo, lo ha dicho por activa y por pasiva, y además responde a la propia idiosincrasia política de Rajoy. Él siempre ha sido partidario de apurar la legislatura al máximo. Por lo tanto, él pensaba que con el apoyo de Ciudadanos, los de Canarias y el PNV, aprobando 2 presupuestos consecutivos, se plantaba en el año 2019 con el final de legislatura finiquitado y convocaba elecciones para finales del año 2019, principios del año 2020. Si no hay nuevos presupuestos y se prorrogan estos y no consigue un nuevo acuerdo para aprobar el año que viene los del año 2019, se vería obligado a adelantar las elecciones. Y estamos hablando de un escenario de adelanto electoral para el año 2018 o 2019.
que puede generar inestabilidad. Vamos a oír a Montoro, que bueno, van a ver ustedes que dijo que ayer no pudieron aprobar los presupuestos, pero a mí me interesa también la segunda parte, que es la de vamos a seguir negociando, intentando que, bueno, pues tenemos tiempo, hay margen para negociar y tal. Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda. El viernes no llevaremos el proyecto de ley de presupuestos al Consejo de Ministros. La razón es que no tenemos seguridad en los apoyos y evidentemente preferimos tener seguridad en los apoyos antes de aprobarlo en el Consejo de Ministros y remitirlo al Congreso de los Diputados. A partir de ello seguimos trabajando en las negociaciones para conseguir esos apoyos. Pero claro, el apoyo que se refiere básicamente al PNV, el PNV no va a hacer nada ni a moverse un milímetro hasta ver cómo acaba lo de Cataluña. Es que, a ver, y no mañana, sino cómo acaba los próximos días. Sí, pero yo creo que el gobierno cree, no sé si de forma acertada o no, pero yo creo que ellos creen que una vez que pase el 1 de octubre, el PNV va a estar más dispuesto a aceptar el tema de los presupuestos, va a ser más generoso. Bueno, generoso no lo va a ser. Pero... Bueno, depende. Si meten en la cárcel a Puigdemont y a todos estos, a lo mejor se acongojan. Claro, muy complicado. No, muy pero complicado. El gobierno confía en que una vez que pase esta semana, que va a ser tanto el 1 como los posteriores, van a ser muy complicados, que el PNV pues acepte, digamos, y haga lo que en realidad, a ver, el gobierno siempre ha venido a decir que cuando pactó con el PNV los presupuestos de este 2017, que eso no eran solo los presupuestos de este año, sino que era una especie de semiacuerdo de legislatura, quizás no tan formal como el de Ciudadanos, pero que habían llegado a un acuerdo para más años. Al 18, desde luego, estamos convencidos todos. Esto es siempre lo que ha dicho el gobierno, lo que es, si no de forma pública, por lo menos, digamos, en corrillo, ¿no? Así en privado, pues lo que te venía a decir era esto. Y les ha hecho una faena y un roto del demonio, que el PNV no haya aprobado no haya podido aprobar ayer los presupuestos. Entonces, eso es un roto para el gobierno en este momento, dañino, pero vamos. Ellos creen que lo conseguirán. Ahora, lo que ocurre es que, a ver, lo que decíamos antes de Cataluña, de repente empiezan a decir, bueno, vamos a llegar a un pacto, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a abrir el sistema de financiación. Y yo creo que el gobierno dice, no, y esto hará esta nueva dialéctica más cercana al diálogo, a la negociación, hará que el PNV esté... Claro, pero es que no solo el PNV, es decir, para aprobar los presupuestos necesitas al PNV y a Ciudadanos. Entonces... Y al de Nueva Canarias. Y al de Nueva Canarias. Bueno, pero Ciudadanos no... No, cuidado, Ciudadanos ahora dice, no te va a poner problemas ahora. Pero imaginémonos un gobierno que empieza a hacer muchas concesiones a los nacionalistas. Es que, ahí, cuidado, es que el panorama que el gobierno es muy complicado, porque para conseguir los votos de los nacionalistas tiene que hacer muchas cesiones. Pero yo me imagino que Ciudadanos, en un escenario en el que el gobierno le da, por ejemplo, lo que hemos hablado en la primera parte. Sí, se monta un pollo. Claro, Ciudadanos eso no lo admitiría. Y entonces, ya ha dicho que no, ¿eh? Claro. El cupo catalán, que por ahí no pasa. Eso es el cuponazo, le llama el cuponazo. Que por ahí no pasa. Entonces, no. Cuidado, porque en esto, claro, nosotros decimos, para conseguir el acuerdo con el PNV, el gobierno tiene que dejar una puerta abierta al cupo catalán en el sentido que le queramos dar, ya sea el cupo igual que el vasco o algo parecido. Pero como haga eso, empieza a tener problemas por el otro lado. Y teniendo en cuenta que el gobierno sabe que nadie en la izquierda, ni el PSOE, haga lo que haga, ni PSOE ni Podemos le van a apoyar. Pero ya se puede poner con cupo catalán o haciendo el pino que no le van a apoyar. Es una situación bastante complicada. Claro, el gobierno... Lo que pasa es que el problema también del gobierno es haberse fiado de quien se ha fiado, claro. Bueno, un momentito. Sí. Vamos con la noticia de la semana de Telefónica. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. La firma de hipotecas durante el pasado mes de julio ascendió a 24.863, que es un 32,9% más que en julio del año pasado. Según estos datos del INE, el importe medio de los préstamos fue de 119.613 euros y el tipo de interés medio del 2,76%. Fíjense que en julio del año pasado era el 3,25%. En cuanto al tipo de préstamo, el 61,6% se constituyó a tipo variable y el restante, 38,4%, a tipo fijo. Y por comunidades autónomas, alucinen, los aumentos mayores en julio se produjeron en Asturias, que subió las hipotecas, la firma de hipotecas, un 261%, un 118% en La Rioja y un 51,6% en Castilla-La Mancha. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, estábamos en el punto
vital e interesantísimo de que realmente tiene un problema enorme el señor Montoro para presentarlos y el gobierno para aprobarlos. Y es que si se va para un lado, le falla el otro lado. Claro. Entonces, esto se pone muy feo, porque, hombre, es lógico que Rajoy no va a decir voy a tener que convocar elecciones. No, va a estar negándolo hasta el minuto -1. Pero cada vez se abre más el camino a que esto no tiene solución. Esto no tiene, como dice Domingo, o sea, ni por aquí ni por allí tiene solución. Si le das al catalán, primero te va a pedir más el vasco. Y luego te van a pedir, a lo mejor los canarios también ya no tal. Y entonces a lo mejor no tienes a Ciudadanos, con lo cual no tienes presupuestos igual. Yo creo que ahí el tema clave es la postura del PNV. Yo creo que todo va a depender del PNV, porque es cierto que Ciudadanos ya ha puesto pie en pared y ha dicho que cuidado con las cesiones, que si es el cupo catalán, que por ahí no pasa y demás. Pero hay muchas formas de plantearlo, hay mucho en juego. Yo tampoco veo, Ciudadanos también es consciente de cuál es el perfil de su electorado, no sé, yo creo que para mí la clave, al menos a corto plazo, ya no digo más, pero a corto plazo, para salvar la legislatura sigue siendo el PNV. Y el PNV ahora mismo tiene una posición de fuerza, por dos motivos. En primer lugar, porque ya lo consiguió todo en la negociación del año pasado. En la de este año. En la de este año ya lo ha conseguido todo, porque hay algo tan importante como el cupo, del que tanto estamos hablando, se negocia quinquenalmente, es decir, cada 5 años. Ya le sacaron todo. Y ya le sacó todo. Es decir, el PNV ya dijo, oye, el cupo lo vamos a revisar, como siempre, a la baja. Es decir, yo te voy a pagar menos por los servicios que me prestas. Y le ha sacado 4.000 millones. Es decir, y entonces el PNV ya dijo, ya tengo garantizado un cupo fantástico durante 5 años. ¿Qué más le puede sacar? Hombre, el PNV ha presentado... Siempre puede sacar sí, más. No, el PNV es especialista. No, pero y cuando te tiene así, además, bueno... A nivel financiero, poco más le puede sacar, pero a nivel competencial es cierto que el PNV ha presentado estos últimos días otro documento, otro chorro de competencias a transferir, diciendo, oye, falta todo esto. Y prisiones... Y son 30 competencias, 30 demandas. Y además gordas. Y de las importantes, pasando por prisiones, etcétera. Pensiones... Por lo tanto, el tema de la seguridad social, pero... ¿Dónde está la clave? La clave es que la posición del PNV es de fuerza total. Es decir, ya ha conseguido lo más importante, que es el cupo. Y ahora todo es a mayores. Clave del asunto. Ellos, el PNV, ya lo han advertido, en función de cómo salga y de cómo resulte el tema catalán, las repercusiones que haya, si se suspende o no la autonomía, el PNV, como ya tiene lo gordo, lo tiene ganado, se puede enrocar y de ahí no hay quien lo mueva. Antes de darte la palabra, Domingo, les voy a contar y os voy a contar a vosotros una cosa muy interesante, porque sí, gracias a vosotros, a los expertos, a tantos expertos, siempre sabemos muy bien cuáles son las previsiones económicas, pero poquísimas veces nos preocupamos de nuestras propias previsiones económicas. Entonces, os voy a contar algo muy interesante, que es, para ayudarnos en este asunto, llega BBVA Economy y me dirán, ¿qué es? Pues es la nueva herramienta de la app de BBVA que te da toda la información sobre tu dinero, por supuesto una información que antes no sabías, estaba por ahí desperdigada. ¿Y qué te dice? Pues por ejemplo, te dice cuál es tu libertad financiera. ¿Y qué es tu libertad financiera? Pues es ¿cuántos meses puedo vivir con el dinero que tengo? Oye... Esto no te lo cuenta nadie, vamos, ni Domingo Soriano ni Manuel Llamas son capaces de contarles esto. Y además, otra cosa, que esto es todavía más importante, te hace que ese colchón que tienes sea mayor. Así que ya lo sabéis. Cuanto más sabes, mejor decides. Así que, app de BBVA, y así vas a descubrir ahí el BBVA Economy, que es como vas a saber cuánto dinero tienes, para cuánto te da, y cómo hacerlo más. Carmen sabe cómo es su nueva casa, sabe que tiene cerca el metro y ahora sabe que es la que menos luz paga del barrio. Lo que no sabe es que el vecino toca la batería. ¡Ánimo, Carmen! BBVA Economy te da la información sobre tu dinero que antes no tenías, porque cuanto más sabes, mejor decides. Descárgate la app. BBVA, creando oportunidades. Economía para todos con Carmen Tomás. Me voy a volver a mojar porque ya lo he dicho en algún sitio. Miren, a ver qué dicen aquí Llamas y Domingo. Si el gobierno mete a todos estos insurrectos golpistas en la cárcel, toma lo que es la autonomía, convoca elecciones, tal, pone aquello en orden, ¿no?
como no tiene presupuesto, convoca elecciones y yo me apuesto ahora mismo que Rajoy gana por mayoría absoluta. Y yo lo veo muy probable. ¿Tú también? Yo lo veo probable. Cachis en la mar, no hay... No, fíjate, yo mayoría absoluta no. Con el apoyo de mal. Ciudadanos. Sí, Con el apoyo de Ciudadanos. no, mayoría, es que está en 130, es que de 130 a 175 son muchos escaños, pero obtendría un resultado espectacular. Yo diría, mi apuesta serían 170, 172, fíjate, muy cerca, Pues pero muy sí cerca. Pero bueno, Pues vamos. sumas Sí, sí, Ciudadanos, Pero vamos, vamos, sobrado. son 176, ¿no? La No, mayoría no, absoluta. si no digo, sería un resultado que firmaría Rajoy Vamos. ahora mismo, haría pum pum, pero Vamos. yo creo que si adoptara una postura de firmeza real, Pero vamos. suspendiera autonomía y aplicase el 155, el PP subía 40 escaños, pero en 2 días en las Claro, encuestas. no Y es. Ciudadanos también, o sea, yo creo que... Convoco elecciones y ala. Sí. Y haría daño a los partidos, haría daño al PSOE y a Podemos, a los partidos que se A han mostrado Pepito más Sánchez tibios. y a Pepito Grillo. Estoy convencido, Pues pero eso- también estoy convencido que no lo va a hacer, así que... Bueno, no es sé si una sirve de pena. algo Bueno, nosotros se lo decimos porque estamos convencidos de que sería una buena cosa para el PP y para el gobierno y para España. Y en porque- Cataluña sacaría unos resultados históricos de Exacto. buenos. En Cataluña todos los que están ahí, que no les hacemos ni caso y que están asustados y tal, y que es verdad, porque allí, joder, es que mira, yo que estuve el fin de semana pasado y es que la gente va lleva aquí una banderita de España y la lleva poco menos que metida así debajo de esto por si acaso no se vaya a ver mucho. Entonces es que es muy duro. Yo creo Pero que allí una posición de fuerza, vamos, arrastraría a toda esa gente. es lo que un poco... no es comparable, ¿no? Pero recordad lo que pasó este verano en el aeropuerto del Prat, que se formaron unas colas monumentales, hubo un caos brutal, miles de afectados, un follón con el tema de la huelga de los vigilantes de seguridad. Bueno, sí, llegó la Guardia Civil, Y tanto ya con la se Guardia acababan Civil, las colas. puso orden, se acabó la tontería. Pero el primer y todos día ya no encantados, había colas. Y encantados, y oye, y no pasa nada, y todo es maravilloso. Bueno, entonces, yo estoy de acuerdo con esa tesis, es decir, si Mariano Rajoy, cumpliendo la ley, porque es lo que dice ¿Pero la qué ley, la no hay que ley? irse a tal, haciendo cumplir la ley de forma estricta, interviene la autonomía y pone orden y restablece el orden La en legalidad. Cataluña, Restablece la legalidad. y todo vuelve a la normalidad y los comercios vuelven a abrir, aunque luego haya algaradas en las calles, pero oye, también las algaradas se pueden combatir. Y pone orden en Cataluña, yo creo que sacaría un muy buen resultado electoral, pero más que nada por lo siguiente, porque el deterioro de votos que ha sufrido el Partido Popular no es porque se hayan ido a otros partidos, que algunos se han ido a Ciudadanos, evidentemente, pero básicamente no es por eso. Es porque el votante del PP, o el votante que en su día le otorgó mayoría absoluta a Mariano Rajoy en el año 2011, No vota. no vota, se queda en su casa. Entonces, le moviliza, no le moviliza. Exacto. Un movimiento de estas características, desde mi punto de vista, movilizaría al votante del PP Pero descontento hombre, con Rajoy. por fin el PP ha hecho algo que... Sí, yo también lo... No, además en España somos... bueno, el ejemplo que ha puesto Manu es muy claro, porque en España somos expertos en decir, uy, es que esto no se puede hacer porque si haces esto, la que va a pasar. Pero luego cuando lo haces no pasa nada. No pasa nada. En temas políticos, el ejemplo más claro fue la ilegalización de Batasuna y de las marcas, de todas las diversas marcas, porque además luego lo intentaron y dijeron, no, es que esto va a incendiar el País Vasco, es que si no dejas presentarse a las elecciones autonómicas, no pasó nada. Y estuvo 4 años del Endacari Pachi López y no pasó nada. Y luego... Claro, o sea, la aplicación o de la la Cale ley... Borroca. Claro, la Cale Borroca dicen, no, vamos a encerrar, vamos a los que hagan Cale Borroca. Vamos a hacer que los padres paguen por los destrozos que hacen los menores. Se acabó. No, esto va a incendiar... No solo no pasó nada, sino Se que acabó la pasó Cale lo que Borroca. tenía que pasar. Se acabó la Cale Borroca y se acabó... No, se acabó no. Pero se redujo Bueno, mucho... la Cale Borroca se acabó más bien cuando los Claro, padres tuvieron que los pagar ya los lo he dicho, destrozos de los... cuando los padres tuvieron que pagar, pero Sí. y la ilegalización de Batasuna, pero y en el terreno económico lo hemos visto con otras, por ejemplo, no se ha hecho con los estibadores y se hizo con los controladores Y aéreos. se podía haber hecho y no hubiera pasado nada. Perfectamente. Tú Y no fíjate hubiera con pasado los nada. controladores, y esto fue Pepiño Blanco. Fueron los socialistas. Sí. Y dijeron que sí, militarización bueno, militarización no, pero vamos. Sí, pra- militarizó las torres. Militarizó las torres y les obligó a volver a puesto de trabajo. ¿Y qué pasó? Nada. Que salían los aviones. Bueno, la gente aplaudiendo. Claro, que porque es que hay, salían hay que los recordar aviones. que cuando se intervino las torres de control, es que colapsaron los aeropuertos. Yo Claro, recuerdo claro, la imagen aquel día- con los aeropuertos colapsados, la gente absolutamente indignada porque no podía despegar un avión. Cogió Pepe Blanco, militarizó, porque no es que pusiera militares al frente en los puestos de control, sino que puso bajo el control estatal y con un régimen militar a los controladores. Y se acabó la tontería. Y oye,
todo volvió a la normalidad, los aviones volvieron a salir y la gente encantada. Claro, ¿y por qué la gente tiene tanto miedo? Pues porque hay mucho acomplejado político y eso al final pasa factura. Y Lo además, ¿qué miedo vas a tener a que se cumpla la ley? Claro. O sea, vamos a ver, cuando los padres, los que hicieron la Constitución, pusieron ahí el 155. Por algo lo pusieron. Por algo sería, porque está en todos los países, además. Es que la Constitución española tampoco es un bicho raro dentro del mundo ni nada que se le parezca. O sea, todos los países tienen un artículo en el que, oye, si alguien se declara en rebelión y se revela y no sé qué, y se subleva, pues se le aplica el consiguiente artículo. Pero y que además que Entonces, tampoco que no es que un diablo no- con patas, rabos y que si lo hace Rajoy va a ir al infierno y no sé qué, no. Pero y que uno lee el 155 y tampoco da tanto Pues miedo. sí, o sea, que quiero decir tampoco- si es un que no- parrafillo al pero- final. No, pero Sí, o sea, tampoco. que suspender una Por autonomía. eso. O sea, ¿cuál es la diferencia? Yo, de verdad, yo lo pienso. Yo vivo en Madrid. A mí me dicen, mañana hay una diferencia de criterio entre el Ministerio Ninguna de Hacienda diferencia. y Cristina Cifuentes y el Ministerio de Hacienda. Decreta que durante 3 meses controla la autonomía de Madrid y que todos los gastos de Madrid y que todas las decisiones desde un punto de vista no solo financiero, sino operativo del día a día los va a hacer el Ministerio de Hacienda. Y yo digo, ¿y mi vida al día siguiente cuál sería? Pues exactamente la misma. O sea, misma. que es que la gente dice, no, aplicar el 155. Y digo, yo no sé que esta gente que se pensará que implica aplicar el Que no 155. es los tanques ni nada de eso, que no es mandar al ejército, No. que tampoco pasaría nada si hace falta. Porque el ejército está para eso, igual que se ha mandado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, entre otras cosas porque los mozos no quieren hacer nada. O sea que. Pero que la aplicación de la ley en España da miedo Sí. en muchas cosas. Luego, a ver, ahora estamos aquí, pero es que no tiene. El Estado de Derecho se basa en la aplicación de la ley. Si tú tienes leyes que no se van a aplicar, ahí es donde se empieza a corroer el Estado de Derecho y ahí es donde la gente empieza a pensar, bueno, pues si no aplican esta ley, a lo mejor no aplican esta otra. Si a este vecino le dejan no pagar determinado impuesto, a lo mejor a mí me dejan pagar este. Ese es el problema. Por ejemplo, con los ocupas pasa mucho. O sea, Igual. el problema de los ocupas en España no es el número de casos. Muchas veces la gente dice, bueno, hay 2.000 ocupas en Madrid, o 5.000, o 10.000, o 12.000. Y dicen, bueno, entre tantos cientos de miles de viviendas que hay en Madrid, que haya 2.000 ocupas, a lo mejor no es tanto. Y dice, si el problema no son los 2.000, el problema es el que está al lado. Y dice, oye, este ocupa la vivienda y entonces yo, ¿por qué tengo que estar pagando la mía? ¿Y por qué tengo que estar pagando la luz? Si este coge y se hace una toma desde la general para no pagar la luz. Ocupa mi casa y yo no Ocupa le mi puedo, casa y yo no le puedo echar. Y yo no Eso- puedo cambiar la cerradura de mi casa Eso teniendo te un ocupa corroe, dentro. eso es rapidísimo lo que te Ah. corroe un cuerpo social, lo que te corroe una sociedad, porque en el momento en que la gente cree que saltarse la ley es gratuito, nada, claro. te destruye las bases de la convivencia. Acordaos, Pues en Cataluña ahora mismo Y en Cataluña estamos cerca. esa idea es la que prima. O sea, no importa nada. O sea, no te está saltando la ley, se lo está saltando el Ellos, Estado, al revés. claro. O sea, están en el discurso contrario. O sea, no pasa nada porque tú te saltes la ley, ni abras los colegios, ni haces las urnas, y además desde el propio gobierno. O sea, ya no la gente, que la gente va por ahí y dice lo que escuchas de todo. Pero que el propio gobierno sea el que esté instigando al incumplimiento de la ley, eso es que ya se tenía que haber hecho todo lo que estamos diciendo. Sí, eso yo estoy totalmente de acuerdo. El problema es ese. Desde las propias instituciones catalanas se está incumpliendo la ley de forma clamorosa. Y cuando falta contundencia por parte del gobierno a la hora de restablecer la ley, es lo que da aire a esa... ¿No? Instigando a que claro, se incumpla. instigando a que se incumpla Hombre, y- a los profesores, Utilizando a los niños. Los Sí, sí. está instigando a que incumplan. Pero por eso digo que en la línea que estáis comentando, cuando se hace cumplir la ley, por ejemplo, el tema de los ocupas es muy llamativo, ¿no? Porque yo estoy convencido de que si finalmente prospera esta iniciativa que ha presentado Ciudadanos y que se está ya negociando en el Congreso, evidentemente otorgarle capacidad al propietario para recuperar su vivienda de forma inmediata, echando a patadas, porque así es como hay que echarlos, a patadas con el uso de la fuerza a los ocupas que se han metido en tu casa, la gente estaría encantada, aplaudiría con las orejas, no habría ningún tipo de problema. Y sucedió algo parecido con el tema, por ejemplo, ya llevándolo a nivel financiero, con el tema de la ley de estabilidad presupuestaria. Oye, se aplicó de forma taxativa a los ayuntamientos. Los ayuntamientos, desde que se aprobó la ley de estabilidad presupuestaria, tenían prohibido endeudarse y prohibido gastar más de lo estipulado. Oye, mano de santo. Y resulta protestaron y dijeron... no y pasó nada. Lo que pasó es que desapareció el déficit local, el déficit de los ayuntamientos, tuvieron que reequilibrar sus cuentas, tuvieron que liquidar las inversiones malas, las malas inversiones que hicieron, reducir plantillas y ajustarse a lo que tenían, a lo que ingresaban vía impuestos. Y oye, saneamiento en un año. Oye, ¿y pasó algo? Pues lo que pasó fue algo muy positivo. ¿Por qué no se hizo con las comunidades autónomas existiendo la misma ley?
por criterios políticos. Y a eso es lo que nos ha llevado a lo que nos ha llevado, con el descontrol que hay a nivel presupuestario en las autonomías y, por supuesto, el incumplimiento total, entre otras autonomías, de Cataluña, que han cumplido el objetivo de gasto en múltiples ocasiones. Bueno, ayer salieron casualmente los datos de deuda, que me había apuntado yo aquí. La deuda catalana se acerca ya a 77.000 millones y es un 27% del total. Claro. Y 77.000 millones, de los cuales, hay que recordarlo también, porque esto va en la línea de flotación del victimismo independentista, el resto de los españoles han inyectado a Cataluña cerca de 70.000 millones de euros durante estos últimos años, para que no quebraran, para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos básicos. Y bueno, yo creo que el mayor acreedor de Cataluña, es con el mucha Estado, diferencia, es es el el Estado gobierno español, central. Claro, pero además muchísimo, o sea, con una diferencia enorme. Sí, es así. La deuda catalana estaba la tercera, es la tercera comunidad autónoma con un ratio, no en porcentaje, bueno. absoluto es la que más, el 27% es la que más. No, pero que ese es el porcentaje del total de la deuda de las autonomías que tiene Cataluña. Claro, sí. Cataluña son 17 puntos de PIB español lo que representa Cataluña. Sin embargo, en deuda son 27, o sea, son 10 puntos más de deuda de lo que representa en cuanto a PIB, que no es... Y en términos de deuda autonómica respecto al PIB autonómico, Cataluña está por encima del 30, está en el 33%, creo que era la última cifra, que daba 33 o 34, no estoy seguro, que daba el Banco de España, es la tercera que más, después de Valencia y de Murcia. Sí, ¿vale? A mí lo que más me sorprende de estos días, de verdad, es que la gente salga a la calle por esto y lleve 5 años sin gobierno, sin medidas, que ha habido que darles todo el rato dinero porque no pagaban a los proveedores, no pagaban a las farmacias, y esto les da igual. O sea, les da igual que lleven 5 años sin gobierno, sin medidas, sin mejorar, todos los servicios empeorando, en fin. Bueno. Pero fíjate, Carmen, que la jugada hay que reconocer que les ha salido bien, porque ahí siguen en el poder los mismos que en estos últimos años, desde que dejó... Convergencia si hubiera elecciones ahora, madre mía, ¿dónde quedaría Convergencia? Ha desaparecido, de hecho ha tenido que cambiar de nombre, pero la cuestión es que siguen gobernando. Sí. Es que... Bueno, pues no tenemos más tiempo. Una cosa, Domingo, venga. Que no era Valencia y Murcia, era Valencia y Castilla-La Mancha, Vale. luego Cataluña y luego Murcia. Vale, es tan preciso, Domingo, que no puede, tiene que quedar todo como es. Como es así. Domingo, muchas gracias, Majo. Gracias. Y Manuel Llamas. Hasta luego. Y hoy se ha estrenado con nosotros a los mandos Víctor San Román, así que bienvenido y hasta el próximo sábado. Y en la producción, como siempre, Naya Pertusa. A todos ustedes que tengan un buen fin de semana, que todavía queda mucho y, por favor, a ver si lo tenemos en paz en Cataluña. Economía para todos con Carmen Tomás.